Restauración espiritual. Carta de Tito. Gloria a Dios. La carta de Tito, capítulo número 2, versículo número 14. A su nombre. Dice la palabra en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras. A su nombre. Él se dio a sí mismo por nosotros, derramando su sangre en la cruz. Eso fue lo que pasó en la cruz. Pero ¿para qué lo hizo? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya lo vimos. Purificar tiene que ver con la sangre que Él derramó en la cruz, elemento purificador. Luego, Él nos estaba redimiendo, quitándonos el pecado, sacándonos de esa esclavitud en que estábamos, y eso lo hizo mediante la sangre derramada en la cruz, porque pagó un precio por nosotros y nos entró en un proceso de purificación. A su nombre, a su nombre. Ahora, Él, mediante su sangre preciosa, quitó el pecado del hombre, quitó el pecado de la persona. La Biblia lo dice en Hebreos 10:4. Escúchelo bien. En el Nuevo Testamento se enseña que la sangre de los toros, dice Hebreos 10:4, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, sino que solo la de Cristo, quien realizó una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, lo dice Hebreos 10:12, de toda la humanidad, lo dice Primera de Juan 2:2. La sangre de Cristo quita el pecado porque en Él no hay pecado, dice la palabra en Primera de Juan 3:5. Vamos a Primera de Juan 3:5. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 5. Hay poder en Cristo Jesús. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. A su nombre. La palabra quitar viene del griego airos, que significa levantar, llevar, tomar arriba o afuera. Por lo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su hombro, los tomó para que ya no los cargara el creyente. Escuche bien toda esta enseñanza de la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario? Quitó el pecado del hombre. Por eso es que Él en la cruz se llevó todos los pecados encima. Por eso es que Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra cuando estaba en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto tiene una explicación teológica. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el Padre tenía que apartarse de Él para que Él muriera en la cruz, no en condición de Dios, sino en condición de hombre. Escúchelo bien, porque en la cruz no fue sacrificado Dios. ¿Por qué no fue sacrificado Dios? Porque Satanás no venció nunca en la cruz. El que venció fue Cristo, pero no fue Cristo Dios, sino Cristo hombre. Recuerde que el Señor Jesucristo, en la palabra se nos presenta dos naturalezas de Él: la naturaleza humana y la naturaleza ¿qué? Divina. Y por eso dice la palabra que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice Filipenses, se despojó a sí mismo, dice la palabra, se vació a sí mismo de su deidad, y en condición de hombre vivió en la tierra y se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre fue a la muerte, y muerte de cruz, lo dice Filipenses capítulo 2. Luego en la cruz no estaba siendo sacrificado Dios, sino Jesucristo hombre. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es muy importante que usted entienda esto para que pueda entender el tema de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que Él, hecho hombre, se
echó todos los pecados encima de la humanidad de generaciones en generaciones a su nombre. Por eso fue que el sufrimiento fue tan grande, porque lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53. Vaya a Isaías capítulo 53 para entender mejor este tema tan importante para la iglesia. A su nombre. Dice la palabra en Isaías 53:1: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo esto. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice la palabra que el molido fue por nuestros pecados. El molido fue por nuestros pecados. A su nombre. Y llevó todos nuestros pecados. Por eso es que en la cruz, en los evangelios, en el momento de la crucifixión, una de las 7 palabras que él da, él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó el Padre? ¿Por qué no estaba el Padre cuando lo llamó? Porque él estaba pagando la culpa de todos los pecados, y allí no estaba el Padre, allí estaba Jesús solo. Y por eso es que cuando Jesús, hecho hombre, al tercer día viene el Espíritu Santo y le da vida nuevamente, resucita por el poder del Espíritu Santo y asciende al cielo, y desde allí está gobernando la iglesia y está rociando toda la iglesia con la sangre que él derramó en la cruz. Alábalo que él vive. Aleluya. A su nombre. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando llegamos al Señor Jesús ocurren 2 cosas. Lo primero es que yo le entrego mis pecados al Señor. El Señor toma mis pecados. El Señor toma todo mi pasado. A su nombre. Por eso es que el cristiano debería de vivir libre del pasado. Hay cristianos que todavía no han podido morir al pasado. Ah, no, que es que yo todavía sigo odiando, yo todavía me sigue dando rabia por esto, por eso. No, ya muera eso. Si usted es un verdadero cristiano, aprenda a morir al pasado. Aprenda a morir a las cosas que le hicieron y a las cosas que usted hizo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Porque hay 2 cosas en la vida del cristiano. Hay cristianos que no se perdonan a sí mismos por lo que han hecho. O hay personas que todavía se siguen inculpando de lo que hicieron. Número 1. O hay personas que todavía siguen inculpando a los demás de lo que le hicieron. Ni lo uno ni lo otro. Por eso es que el Señor dice en la palabra que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Por eso es que el Señor dice en la palabra que nosotros tenemos que amar. Porque nos queda fácil perdonar cuando nosotros mismos nos perdonamos de nuestro pasado. Cuando nosotros mismos aceptamos, nos acogemos al pacto de sangre que el Señor Jesucristo, con el cual el Señor Jesucristo nos ha santificado, porque dice la palabra en Hebreos claramente, mi amado hermano, que nosotros hemos sido santificados ahora por la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. La sangre del pacto nos ha santificado. Quiere decir que ahora, mi amado hermano, nosotros somos puros y limpios en Cristo Jesús. Ahora, usted lo que tiene es que aprender a vivir así. Y cuando yo aprendo a vivir perdonándome y perdonando a los demás y perdonando el pasado, mi pasado, yo entiendo que el Señor lo llevó. Entonces yo ya tengo otra opción hacia la vida, ya tengo otra visión hacia el pecado, ya tengo otra visión hacia el mundo. ¿Cuál es la visión hacia el mundo y hacia el pecado? Despreciarlo, así de sencillo. Así de sencillo. Un verdadero cristiano desprecia el sistema pecaminoso del mundo. Ya no lo quiere acoger, ya no quiere meterse en él, ya no quiere revolcarse nuevamente. Como dice la palabra, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. Ya no pasará eso en nosotros, porque ya nosotros como opción hemos tomado el perdón que Dios nos ha dado, y ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Por eso es que el cristiano, escúchelo bien, el cristiano que todavía sigue viviendo en pecado no es cristiano. Así de sencillo. Y no se sienta mal conmigo.
Dele la gloria a Dios que Dios le está hablando. A usted a través de la internet, dele la gloria a Dios que Dios le está hablando. El cristiano que dice ser cristiano, que lee la Biblia, que le canta al Señor, que adora al Señor, que escucha radio auténtica, que escucha alabanzas, que hace el devocional y sigue todavía en pecado, no ha nacido de nuevo. Si vive todavía en pecado, anda mal delante del Señor y no es un verdadero hijo de Dios. Él sigue en el mundo, el tal no es cristiano. Porque el hecho de ser verdaderamente cristiano es que ha venido Cristo a lavar mi pasado, a purificarme con la sangre de Cristo, y el pecado quedó atrás. Lo tomó el Señor. Ya no camina conmigo, ya no camina contigo, ya no está bajo mis hombros, ya no está bajo tus hombros, está sobre los hombros de Cristo Jesús, porque Él lo llevó en la cruz. Alábalo que Él vive. Aleluya. A su nombre. Y nosotros, en una actitud de agradecimiento, de gratitud, nosotros deberíamos de estar lo mismo. Ahora, por eso me parece tan grave cuando hay personas que todavía están buscando pagar un voto o pagar un pacto para resolver un problema. Me parece gravísimo. No han entendido la doctrina, no han entendido qué es. Cuando alguien está pensando que va a resolver su problema con un pacto, con un voto, con una ofrenda, qué sé yo, esa persona todavía no le ha nacido el evangelio. Esa persona todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo. Porque nosotros ya no tenemos ni siquiera que dar un peso, ni hacer un sacrificio, ni dar ni siquiera una ofrenda por resolver un problema, ni por pagar la resolución de un problema o de un pecado, porque ya el Señor lo hizo y Él está próximo a resolver todas tus situaciones si caminas con el Señor. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. Porque si no, en vano murió Cristo Jesús. Y estamos teniendo por vana la sangre del pacto. Gravísimo, gravísimo tener por vana la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. Sería algo grave. A su nombre. A su nombre. Yo oí una persona que un día le dijo a unos pastores: yo les quito la maldición por un pacto, den 200,000 pesos y se les va a quitar la maldición. Yo dije: pero este tipo, ¿quién es? Usted viene de partes del diablo. ¿Cómo se le ocurre que un hombre va a decir que le va a quitar la maldición a otro con una ofrenda? Eso pasó en el antiguo pacto. La maldición era quitada con la ofrenda y era temporal, era momentánea, pero el tipo seguía pecando. Ahora no podemos pagar para resolver un problema. Ahora tenemos que acogernos al pacto de sangre que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y recibir a Cristo y ser rociados con la sangre del Cordero y vivir una vida en santidad y en integridad para la gloria del Señor. Porque nadie te va a sacar ni te va a libertar si andas en inmundicia. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. De lo contrario sería como decirle a Dios: mire, Señor, hágase para un lado, no me interesa que usted haya muerto en la cruz, yo voy a resolver mis problemas con plata. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero la salvación no se compra con dinero, ni los dones del Espíritu se compran con dinero, ni la resolución de los problemas por causa del pecado se arreglan con dinero. Eso se arreglan espiritualmente, y se arreglan es con arrepentimiento, dándole la gloria al Señor y aceptando a Cristo y estando dispuesto a caminar a la manera de Dios. Alábalo que Él vive. Eso sí es diferente, eso sí es distinto. Alábalo que Él vive. A su nombre. Por eso el único que puede quitar el pecado y de hecho la maldición del pecado se llama Cristo Jesús, con la sangre que Él derramó en la cruz. Ahora, escúchelo bien, no solamente quita el pecado que nosotros hayamos cometido, sino que nos resuelve el problema generacional, que es algo muy importante. Nos resuelve el problema generacional. La Biblia habla de que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartas generaciones. Hay muchos cristianos que después de leer esta palabra andan sumamente preocupados porque mi abuela fue bruja, porque mi bisabuelo esto, porque el uno mató, porque el otro robó, porque yo tuve un abuelo, tuve un bisabuelo, tuve esto, que fue aquello. Entonces viven preocupados diciendo: es que como mi abuelo y mi bisabuelo y tal cosa, y hubo brujería y hubo hechicería,
brujería y hubo esto y hubo lo otro, entonces esas maldiciones me están cayendo. No, Señor, escúchelo bien. La sangre de Cristo tiene un efecto tan purificador en la vida de los hombres que no solamente te quita el pasado, sino que te quita la maldición de tus antepasados. Corta la desgracia en tu vida. Lo dice la palabra. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. En la primera carta de Pedro. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 al 19. Dice la palabra en el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Escúchalo bien. ¿Qué pasó en nuestras vidas? Fuimos rescatados, ya lo vimos. Rescatados quiere decir redención, rescatados, pagó un precio por nosotros. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Cómo lo hizo? Con la sangre que Él derramó en la cruz, ya lo vimos anteriormente. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esa vida vana que llevábamos, la cual nos estaba sometiendo a una esclavitud. Pero ahora, ¿qué pasa después de que hemos sido rescatados? Dice la palabra: la cual recibiste de vuestros padres. ¿De qué está hablando? ¿Qué recibimos de nuestros padres? Recibimos una vana manera de vivir. De ellos recibimos una vida, digámoslo así, para muchos miserable, una vida en desgracia. ¿Por qué? Porque mi abuelo, porque mi abuela, su tatarabuela, que fueron brujos, que fueron hechiceros, que fueron matones, que fueron esto, que fueron lo otro. ¿Usted está preocupado por eso? Yo le digo, no se preocupe. Arrepiéntase de verdad, porque el Señor cortó esa maldición. Esa maldición no tiene nada que ver con su vida ahora. ¿Cuántos lo están entendiendo? Hay gente que está preocupada y no falta el que le diga: no hay problema, pase, tiene orito por ahí, traiga el orito para resolvérselo. Tiene una joya, resuelva el problema con una joya. No habrá quien le diga. ¿Por qué? Porque la gente se aprovecha de eso, de la ignorancia de las personas. Usted no tiene que preocuparse por las herencias de maldición. ¿Cómo le parece? Usted no tiene que preocuparse aún por el pecado que usted cometió en el pasado. No viva más de eso. Viva ahora con la sangre de Cristo Jesús, que lo limpió de sus antepasados y lo limpió de su pasado propio. Y ahora usted es nueva criatura, porque la Biblia dice que el que anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alábalo, que Él vive. Aleluya. A su nombre. Ay, pastor, que es que en mi familia hay una maldición y mueren de cáncer, mueren de esto, les da esto y caen. Pues usted no. Ya rechaza esa maldición en su casa. ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso fue de ellos, no es suyo. Ellos murieron sin Cristo, lamentablemente. Usted es cristiano. Usted es lavado con la sangre de Cristo y usted ahora fue rescatado de la vana manera de vivir, de esa vida vana, donde había una cantidad de pecado almacenado. Ya murió usted a eso, ya salió de allí, y no lo hizo ni con plata ni con oro. Lo hizo el Señor con la sangre que Él derramó en la cruz. Aleluya. A su nombre hay poder en Cristo Jesús. Ahora, ese pecado que hacía en la obra, en la vida del hombre, le manchaba su conciencia, y nada más duro que una conciencia sucia. Por ahí dicen: uy, cuando alguien va a empezar a coger algo que no puede con eso, dice: esto pesa más que una conciencia sucia, ¿o no? O que una mala conciencia, ¿sí o no? Porque todavía les pesa la conciencia. Entonces la conciencia está aquí y el peso está aquí. Uy, no pueden hacer, porque la conciencia no les deja levantar nada, los tiene sumidos. Pero el Señor, con su sangre preciosa, nos limpió nuestra conciencia. Lo dice la Biblia, se lo voy a mostrar. Aleluya. A su nombre. Hebreos 9:14. Vaya a la carta a los Hebreos, capítulo número 9, versículo 14. A su nombre. Hebreos 9:14. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios.
porque leamos desde el 13 para un mejor entendimiento. A veces hay que leer unos versículos arriba, cuando usted va a un versículo, y eso es importante entenderlo para poder entender mejor el versículo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el 14, pero quiero que miremos el 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo siguiente, voy a explicarle. Se está refiriendo al antiguo pacto, se está refiriendo a un paralelo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Está diciendo, mire, en el antiguo pacto lo que hacía la sangre del becerro o del animal ofrecido era que limpiaba el pecado en la carne, pero la gente seguía con una conciencia inmunda. Por eso es que cada año el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por el pueblo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque en el año iban pecando por su propia conciencia. Cuando uno tiene una conciencia impura, cuando uno tiene una conciencia sucia, uno nunca le puede decir no al pecado, ni siquiera aspira a vivir bien. Escúchelo bien, porque la gente termina diciendo, pues totalmente ya estoy acostumbrado a hacerlo, pues sigámoslo haciendo. Y es lo que la gente dice muy coloquialmente: un adulterio al año no hace daño. Eso lo dice el inmundo, porque tiene una conciencia tan podrida y tan sucia que ya les dice, le da lo mismo caer que quedar colgando. Pero lo que está diciendo aquí es que la sangre del cordero, del becerro o del animal ofrecido limpiaba el cuerpo, pero no limpiaba el alma, no limpiaba la conciencia de la persona. Ahora dice, cuánto más la sangre ofrecida, la sangre del pacto, la sangre de Cristo ofrecida por Él sin mancha, limpiará vuestra conciencia de obras muertas a su nombre. Limpiará vuestra conciencia. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? No solamente te quita la carga pecaminosa y la maldición producto del pecado, sino que te limpia la conciencia, te deja con una conciencia limpia. ¿Y esa conciencia limpia en qué se traduce? En muchas cosas. ¿Puedo dormir tranquilo? ¿Puedo reunirme en paz con mi familia? ¿Puedo vivir en paz con el prójimo? ¿Puedo ser ahora de ayuda para los demás? ¿Puedo ser una bendición para los demás? Y además, la conciencia limpia me da a mí y a ti, mi amado hermano, la aspiración de no volver a caer en lo mismo que andábamos, sino que te deja tomar la decisión de poder vivir en santidad, rechazando el pecado, al diablo y a los demonios. Alábalo que Él vive. Aleluya. Esa conciencia limpia tiene otro principio, tiene otro beneficio. Nos permite entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando uno tiene una carga en su conciencia porque está sucia, uno no alcanza a dilucidar nada, sino que sigue en el pecado y busca soluciones temporales o soluciones efímeras, que es lo que la gente hace con su conciencia sucia. Por eso es que la gente con una conciencia sucia trata de tapar el problema trata de resolver el problema cometiendo más problemas. Trata de resolver el pecado cometiendo más pecado. Por eso dice la Biblia, añadiendo pecado al pecado. Cuando dice la palabra del Señor, ay de los que se apartan de mí, dice el Señor, para buscar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. ¿Por qué? Porque una persona que busca resolver su problema pecaminoso, buscando al mundo, o buscando al hombre, o buscando la carne para resolver su problema de pecado, lo que termina es tratando de pecar más, tratando de hacer más cosas para tapar el pecado que ya cometió. ¿Cuánto lo entienden? Por ejemplo, en el mundo es muy normal que un pecado lo tapemos con una mentira. ¿Sí o no? Es muy normal que una falta cometida a la esposa, al esposo o a los hijos lo tapemos con ¿qué? Con una mentira. ¿Qué hiciste? El pecado
quiso tapar un pecado, pero añadió pecado al pecado, dice la Biblia, añadió desgracia a la desgracia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando uno se aparta del Señor para ir a buscar el mundo por ayuda, a buscar ayuda al mundo. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.